Tem um papelzinho pra limpar ali? Ya, chicos. A ver, Cristiano, veo que no me van a hacer hablar mucho, voy a hablar poquito. Pero a ustedes les voy a señalar. Y esta es audición, el sistema auditivo. Esto, exactamente. Y este es tema del segundo parcial. ¿Ya? Un 40% de las preguntas salen de acá. ¿Ya? Entonces yo les voy a ir mostrando estas diapositivas. Ustedes me van a ayudar a identificar anatómicamente qué es. ¿Ya? Así voy a hablar menitos. Eso, y vamos a ver la parte de fisiología del sistema auditivo, es decir, cómo funciona todo eso. ¿Ya? Entonces, esta parte es corta, porque después tengo que darles la cuestión de pares craneales, porque hay una relación directa con el sistema auditivo, a través del octavo par. Entonces, hoy día vamos a hacer audición y pares craneales. ¿Listo? Hay que hacerlo, porque así no es mucha grado hacerlo. Bien, esto ya conocen ustedes, es el oído interno, que está compuesto por dos partes. Esta parte, ¿cómo se llama, Saulo? Todo esto es para fora y va a ser una parte hipócrita. No, esta es la cóclea. Esto de acá es la cóclea, lo que se llama el caracol, ¿no? Esta parte tiene que ver con la audición, el tema de ahora. Y esta parte de acá es la parte vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, con todo eso, ¿ya? Esta parte, y cada parte tiene su nervio, ¿no? Un nervio de captación de la sensación. El equilibrio, por ejemplo, va a ser captado por el nervio vestibular, este de acá, ese. Y este es el nervio coclear. Y ambos se juntan y van a formar el octavo par, que es el auditivo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tienen la ventana oval, la ventana redonda, que después les voy a mostrar con más detalle, ¿ya? La parte vestibular está formada por tres partes. ¿Cuáles, Teoclesiano? No, doctor, todo escuchó. No da. Los conductos semicirculares, esto de acá, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Eso han llevado en histología, ¿ya? Utrículo, sáculo y conductos semicirculares, ¿ya? Bien, sigamos. Acá tienen un detalle de la parte ósea también, ¿ya? Tienen el oído externo, que vendría a ser, mucha no se puede echar. Digamos, este sería el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿ya? El externo está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Hay patologías a este nivel que fácilmente se puede abordar. O sea, puedes ver con el otoscopio y puedes arreglar. Cuando ya es en oído interno y oído medio, ya es problema. ¿Listo? Entonces, ese es el oído externo. Esta parte de acá, en la parte central, tienen los huesecillos. El martillo, el yunque, el estribo. ¿Ya? Y están en un medio aéreo, no están en un medio líquido. Porque tienen que, como son huesecillos que están articulados de cierta forma, transmiten de cierta forma también las ondas sonoras hacia la ventana oval para que llegue al oído interno. ¿Ya? Y el oído interno es esto que hemos visto al principio, donde tiene la parte vestibular y la parte del caracol. Esto es la parte coclear, esa ese tubo enroscado viene a ser el caracol. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo algunas diapositivas. Acá, ese caracol
Si ustedes lo desenvuelven así en un tubo, lo desenrollan y lo vuelven en un tubo, hacen un corte y van a tener esta imagen de acá. Entonces van a tener tres conductos, ¿ya? Uno va a ser el conducto vestibular, otro va a ser el conducto coclear, este es el vestibular, este de acá, este es el coclear y este es el timpánico. Este también se llama medio, llaman escala vestibular o rampa, escala o rampa timpánica y la rampa coclear o media. ¿Listo? No se olviden de eso. Bien. Cada uno de estos espacios está dividido por una membrana, por dos membranas. Una que es esta delgadita, que es la membrana de Reisner, esta de acá, y otra la membrana basilar, que está aquí, donde se apoya el órgano de Corti, que viene a ser el órgano de recepción de la sensación auditiva. ¿Ya? Bien. Pero membrana coclear y membrana tectórea, ¿no es? No. La tectoria es otra que les voy a mostrar ahorita. Ahora, cada conducto, cada espacio tiene un líquido que viene a ser la endolinfa o perilinfa. La perilinfa está en la rampa vestibular y la timpánica. Y la endolinfa está en la coclear. ¿Cuál es la diferencia entre peri y endolinfa? Es importante. ¿Cuál? Sí, claro, pero en cuanto a contenido es diferente. La perilinfa tiene las mismas características que el líquido extracelular, ¿ya? Y la endolinfa tiene más potasio. Normalmente en el líquido extracelular, ¿cuánto es un líquido equivalente? Tenemos 4, ¿se acuerdan? Aquí van a tener 80. Exacto. Y todo tiene su función, el porqué de que este medio coclear tenga esa carga iónica, porque ahí va a actuar en lo que es la despolarización y la hiperpolarización, que son los dos medios por los cuales conduce la información, chicos. ¿Ya? Eso también vamos a ver después. Bien. Y esta parte de acá vendría a ser el octavo par. ¿Ya? Sigamos. Aquí tienen con un poquitito más de detalle el oído externo. Esta es la membrana timpánica, los huesecillos del oído medio, y ahí tiene un conducto de comunicación con la faringe. ¿Cómo se llama, Jonás? Trompa de Eustáquio. Eustáquio, o es la de Falopio. Não, trompa de Eustáquio. Trompa de Eustáquio. Trompa de Falopio é outra coisa, a nível de pelvis. Bem baixo. Pouco mais alto La comunicação. pregunta de examen, en algunos, colocan trompa de Falopio. Colocan. Seguro? Colocan y se equivocan. Se equivocan. O sea, ya, yo también me he equivocado, chicos. Entonces, bien. Y este es el oído interno, ya que ya hemos visto. Sigamos. Aquí tienen un dibujo con un poquitito más de detalle. Doutor, detalhe desse, sabe o quê? Eu he leído que os 3 huesecillos son los únicos 3 huesos del cuerpo que después que nace el niño no crece más. Ahí se queda. Por falta de qué? De inervación, de irrigación. ¿Por qué? Por falta de irrigación y inervación. Porque no hay campo para ¿Por qué crecer. no crece el huesecito? Porque no tiene ese cartílago de crecimiento que normalmente tenemos. Manacancho, entonces, ya, oído medio, este es el tímpano. Vayan grabando, incluso chicas, Cindy, vayan grabando el dibujo, porque en base al dibujo es de que vamos a explicar la fisiología. ¿Ya? Esta es la membrana timpánica que tiene características, ¿no? Por ejemplo, la área de la membrana timpánica es de unos 50 o 55 milímetros cuadrados. La oval, que es más chiquitita, que está en contacto con el estribo, ya también creo que es 1.3, no, 5 milímetros cuadrados.
La información, imagínense, tiene que venir de un área tan grande a una área chiquitita. O sea, va a comprimir, digamos, la información por un solo detalle. Porque en el oído medio, está en un medio suspendido, aéreo, y esta información tiene que venir acá, que está en contacto con un medio líquido, que vendría a ser la perilinfa, ¿sí o no? Entonces, la información en el aire es diferente a la información en el líquido. En el líquido siempre es más lento, ¿verdad? Entonces, para que la información de acá sea igual aquí en la perilinfa, lógicamente que tiene que aumentar la fuerza de vibración en la membrana, en la oval. No sé si me entienden. Una información grande tiene que comprimirse en una chiquitita para que esa información sea la misma de afuera. ¿Y eso cómo se logra? A través del trabajo de los huesecillos. O sea, los huesecillos tienen esa función de preparar la información de tal forma que no lesione el oído interno y la información sea buena. ¿De acuerdo? Entonces, bien, después vamos a comentar bastante. Sigamos. Todo aquí es igual. Aquí lo rescatable es el órgano de Corti acá. Ya está un poquitito más grande. ¿Ya? Aquí. Esto de acá, Mauricio, esto es la membrana tectórica. Estito de acá. ¿Ya? Y esta es la membrana basilar o basal, esta de acá. ¿Ya? Y esto de acá viene a ser parte del órgano de Corti, o sea, el sistema receptivo. Ahorita se los hago un poco más grandecito, a ver, vamos a ver. Oído medio, mira qué bonito. Ahora, el oído medio, estos huesecillos tienen músculos también, chiquititos. Dos de ellos es el tensor del tímpano y el otro el estapedio. ¿Listo? Uno tiene que ver con el tímpano y el otro con el estribo. Entonces, la función de estos musculitos hacen de que, por ejemplo, el tímpano no esté completamente flácido, sino que lo mantenga en posición para que pueda vibrar correctamente. Si no tuviésemos ese musculito, la transmisión sería pésima. Ese tímpano no vibraría como debería ser, chicos. ¿Ya? Bien. Sigamos. Esta parte de acá ya viene a ser esto de acá, ¿dónde estás? Esto de acá ya viene a ser la rampa vestibular. O sea, el estribo tiene la ventana oval y la ventana oval está en contacto con la rampa vestibular. Ahora, esta rampa vestibular, como el tubo lo hemos desenrollado, llega hasta el final y al final hay un agujerito. Es el helicotrema, se llama, y se pone en contacto con la rampa timpánica. Entonces, toda vibración que suceda acá va a transmitir a todo el caracol. Va a transmitir. Y en medio de esos dos está la rampa basilar. ¿Ya? La rampa basilar. Sigamos. ¿Esto qué es? Eso. Trompa de Eustáquio. Trompa de Eustáquio. Aquí está con más detalle lo que es el órgano de Corti. Hay tres elementos fundamentales en el órgano de Corti, chicos. Uno es la membrana tectórica, lo que tú has dicho, ¿ya? La membrana tectórica, que está encima dos clases de células, lo que se llaman las células ciliadas internas y externas. ¿Cuáles son? Estas son las células ciliadas externas y estas son las células ciliadas internas, las rojas. Y estos son los propios receptores de la audición, chicos. El órgano de Corti, todo este complejo, tiene esos dos tipos de células. Y los verdaderos receptores son estas células, ¿ya? O sea, células ciliadas externas, células ciliadas internas. Cada una de estas células tiene unos ciclos en la punta, se llaman estereociclos.
Y esos son los que van a captar los cambios iónicos que van a haber entre la endolinfa y la célula. ¿Listo? O sea, la transmisión a través de una despolarización o una hiperpolarización va a ser por medio de estos estereociclos. Ahora, les voy a mostrar con más detalle después. Entonces, en este dibujito tienen la membrana tectoria, tienen las células ciliadas internas y externas. Las externas, como verán, son más delgaditas y son en mayor número. Las internas son más gordas, son más gruesas, pero son las que van a recibir mayor porcentaje de la información auditiva para llevar hacia el nervio, primero al ganglio de Scarpa, ¿sí? Y de ahí va a ir al que se llama al párpado. ¿Listo? Sigamos. Scarpa es de corte. Ahora aquí vamos. Oído medio. Miren. Esta es la parte del martillo. Yunque, estribo. Esta parte de acá se pone en contacto directo con la ventana oval. ¿Ya? Acá. Ahí tienen el caracol. Este caracol está enrollado, pero si hacen el corte, van a tener una rampa vestibular, una rampa timpánica y una rampa coclear. Ahora, esta rampa de acá va a viajar por todo el tubito hasta aquí. Y aquí hay un orificio donde se pone en contacto con esta rampa de acá, con la timpánica. ¿Ya? Ahora, la membrana de Reisner tiene solamente una función. Es bien delgadita, ¿ya? Pero solamente separa líquidos. O sea, la vibración que pasa a conectarse en la rampa vestibular va a transmitir perfectamente a la rampa coclear. Perfectamente. Entonces, ¿qué va a dividir? Va a dividir la endolinfa de la perilinfa. Solamente es eso, no es nada más. ¿Ya? Y como verán, ¿cuál es el líquido que va a cumplir la función de despolarización y hiperpolarización? Prácticamente es la endolinfa, ¿ya? Por sus características de potasio. Bien, sigamos. Aquí está con más detalles. Ya tienen el órgano de Golgi, ¿ya? Tienen la membrana tectoria, esto de acá arriba. Y como ven, los estereocilios están en contacto con esta membrana tectórica. Entonces, cuando hay vibración, estos estereocilios se empiezan a mover de un lado y del otro, para adentro o para afuera. Entonces va a producir o despolarización o hiperpolarización, dependiendo de la carga iónica. Saben que una célula, para que se hiperpolarice, tiene que negativizarse mucho más. ¿No es cierto? Saben eso, ¿verdad? ¿O no? Sí. Entonces, y para que haya una despolarización, entran los iones sodio, en este caso potasio. Entra y despolariza. Pero cuando la célula, en este caso la célula ciliada externa o interna, está cargada negativamente y aumenta la carga negativa, estamos hablando de una hiperpolarización. ¿De acuerdo, Cindy? Ya, ahora, ¿qué más? Este dibujito, vamos a describirlo un poco más. Aquí tienen las células ciliadas internas, externas, en mayor cantidad y más delgadas, ¿ya? Y aquí más grandes, más gruesas, etc. Y aquí tienen la fibra basilar. La fibra basilar, o capa basilar, está compuesta por fibras, pero fibras de distinto tamaño, que van desde la base de la cóclea hasta la puntita. Y los ruidos de alta, baja frecuencia o intermedio tienen un lugar ahí en la membrana. O sea, los de alta frecuencia van a estimular esta parte acá, la parte interna. O sea, van a decir las células ciliadas, las fibras internas, cuando es un ruido de alta frecuencia. Cuando es de mediana frecuencia, pues estimulará o vibrará
las fibras de acá, medias. Y los de baja frecuencia, estos de acá, son los que generalmente se encuentran en la cúpula, al final, esas fibras, ¿no? Como se enrolla así, los de arriba van a captar los de baja frecuencia y los de abajito, baja frecuencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces tiene lo que se llama ubicación tonotópica, se llama. Tono de tono, tópica es lugar, ¿listo? Tienen una ubicación cada frecuencia, chicos, y son estimuladas cada tipo de fibra, la base. Y según se estimule cada tipo de fibra, también los estereocilios van a funcionar en ese sentido, chicos, para poder transmitir una información de alta o baja frecuencia. ¿Listo? En todo este sistema que parece complicado, todo tiene su camino. Tonotópica tiene su camino, chicos, ¿ya? Bien, sigamos. Aquí, esta parte de acá, esto sería la rampa coclear, ¿ya? Y esto de aquí, la rampa timpánica, ¿ya? Y esto ya viene a ser el nervio auditivo, que hace sinapsis en los distintos, en el ganglio espiral, aquí está, el ganglio espiral, aquí, forma el nervio coclear, que va a juntarse con el nervio vestibular y forma el octavo par. ¿Listo? ¿Han entendido esto, chicos? ¿Ya? Como si ¿has entendido? El oído interno divides en dos, ¿ya? Uno es que la parte vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, y el otro la parte auditiva, que es la coclea. Cada uno de estos tiene su nervio vestibular, nervio auditivo. Cuando se juntan acá, forman el octavo par. Y ese es el que vamos a ver ahora, cuando hablemos de pares craneales. ¿Listo? Sigamos. Acá. Ahí tienen otro dibujito que hay que grabarlo, chicos. Acá, miren, este dibujito es bonito. Este es el caracol así enroscado, pero en un corte sagital, así, no así, sino de arriba para abajo. Entonces, cuando es de arriba para abajo va a pegar todito los conductos. Entonces, en cada conducto tiene la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa coclear. Y todos estos van a ir a conformar al ganglio espiral y después conforman este es el nervio auditivo. Este de acá es el nervio coclear y este de la izquierda sería el vestibular. Se juntan esos dos y pues forman el octavo par. Esto es muy importante, es esto. Sigamos. Vamos a ver si tenemos. Aquí, con un poquito más de detalle, chicos. La membrana pectoria, los estereocilios acá, estos de acá, tienen las células ciliadas externas, células ciliadas internas, y ambos, miren, hacen sinapsis en la zona ganglionar aquí, y van a formar las fibras del nervio coclear. Todo el caracol va a recibir la información, transformar la información y va a llevar esto al nervio coclear, ¿ya? Que vendría a ser este de acá, este. Aquí, que es el último dibujito, tiene la membrana pectoria, que es un elemento gelatinoso, ¿ya? Que vibra también. O sea, todo este sistema está en base a vibración. No hay otro estímulo. Tiene que vibrar, tiene que transmitirse la información, ¿ya? Y bueno, ahí están los nervios respectivos, los ganglios y el nervio coclear. Hasta aquí, miren, ya no tengo más, ya no hay. Es la parte, casi es el 80% del tema. ¿Qué es lo que faltaría a este tema? ¿Qué es lo que falta?
Falta, por ejemplo, la cuestión de frecuencias, de hertz, o sea, esa terminología, ¿no? ¿Cómo califican ustedes la frecuencia auditiva? ¿Cómo califican el volumen? Fuerte, alto, qué sé yo. Ese tipo de información se va a transmitir al oído interno para que elabore, transforme en una información de tipo bioeléctrico. ¿Qué más falta ahí? Falta la cuestión de patología, chicos. En patología, les voy a cerrar esto.